Canal TVX, una televisión diferente. XHBX 89.7 La Grande de Tabasco presenta su programa La Hora Católica. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Acompáñanos a recibir la palabra de Dios y todo lo que deseas saber sobre la Biblia y sus lecturas. Con los conductores, el matrimonio Alipio Gil Caña y Marcela Lizárraga, junto con los presbíteros Roberto Cruz Vidal, José Manuel Izquierdo García y Gustavo Adolfo González Escayola. Comenzamos. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a su programa La Hora Católica, donde anunciamos a un Cristo que sana, libera, transforma y salva. Gloria a Dios. Gloria a Dios, muy buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros en este martes. Dios les bendiga abundantemente. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Alipio Gil Caña. Y hoy nos acompaña su amigo y servidor de siempre, Padre Roberto. Y pues hoy, hermanos, vamos a continuar hablando acerca de la iglesia y en este día estaremos hablando de la principal tarea de la iglesia, de la misión de la iglesia llamada a evangelizar. Así que quédense con nosotros, recuerden que hay un celular donde ustedes se pueden comunicar. 936-107-1664. Esperamos tus mensajes. Y padre, pues ¿qué le parece si damos como un recordatorio de lo que se habló en el programa anterior? Retomando el hilo conductor que llevamos sobre el tema sobre la iglesia, recordar lo que hemos visto así rápidamente de manera muy general en las unidades pasadas. En la primera unidad vimos qué es la iglesia, la naturaleza de la iglesia. En la segunda unidad repasamos cómo es la iglesia. Ahí repasamos su unicidad, su santidad, su catolicidad, su apostolicidad. Y ahora, desde el último programa, hace un mes a la fecha, hemos estado viendo la misión de la iglesia. El programa pasado repasamos que una de las principales misiones de la iglesia es estar al servicio del reino de Dios, ¿verdad? Y creo que pues lo repasamos, lo ampliamos hasta donde nuestro Señor nos lo ha permitido. Y el día de hoy, pues, ahondando un poquito en la misión de la iglesia, ahora vamos a ver que también la dicha, la alegría, la vocación propia de la iglesia es evangelizar. Ese es el tema que hoy nos ha de ocupar. La tarea primordial de la iglesia es la evangelización. Nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles así la concibieron, así la instituyeron. Esa es la vocación, la dicha, la alegría, el frescor propio de la iglesia es evangelizar. Llevar la buena nueva del reino de Dios a toda persona de buena voluntad y a todos los ambientes. Y es que, padre, yo creo que mientras haya una sola persona que no conozca el evangelio, pues la tarea de la iglesia tiene que continuar. ¿Qué te parece, Alipio, si nos ayudas leyéndonos la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 18? Dice así: porque anunciar el evangelio no es para mí un motivo de gloria, es una obligación que tengo, y pobre de mí si no anunciara el evangelio. Merecería recompensa si hiciera esto por propia iniciativa, pero si cumplo con una misión que otro me ha confiado, ¿dónde está mi recompensa? Está en que anunciando el evangelio lo hago gratuitamente, no haciendo valer mis derechos por la evangelización. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estimados hermanos y hermanas, ahí en ese texto que nos acaba de repasar nuestro hermano Alipio, el apóstol San Pablo manifiesta como un deber que tiene, como un deber de cristiano, como un deber de un bautizado más, su deber de anunciar la buena nueva del evangelio. Debemos de tener bien presente que el primer enviado, que el primer evangelizador es de manera bien clara y bien concreta la persona misma de nuestro Señor Jesucristo.
él afirma que para eso ha sido enviado, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice ahí afirma en la sinagoga de su tierra natal, Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Entonces Pablo lo tiene muy claro, como ha dicho el Padre, la misión evangelizadora no es una opción. Todos estamos llamados a evangelizar y por lo tanto, Padre, vocación y misión son inseparables. O sea, si somos llamados es porque somos enviados a evangelizar y no es una tarea nada más de algunos. Durante mucho tiempo se concebía como que la misión de evangelizar estaba, por ejemplo, en ustedes, sacerdotes, y antes del concilio, pues como que el sacerdote lo hacía todo, pero después del concilio, pues se le da al laico ese papel también fundamental como bautizado, y el Papa últimamente lo decía, todos hemos empezado como laicos, decía él. Entonces, todo laico es un bautizado también. Y entonces la tarea es esa, la que nos dice Pablo, la obligación es esa, el deber es ese, ir a evangelizar. Ir a evangelizar, tarea, imperativo de todo bautizado, de toda persona de buena voluntad. Ir y hacer más discípulos. Y se comienza a hacer discípulo no de manera teórica, Exacto. No por cuestión moralista, no por rutina, no por cuestión hereditaria. Se comienza a ser discípulo en el momento en que tenemos el encuentro con una persona, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que cambia de rumbo nuestra vida y que le da un nuevo sentido, un nuevo significado a toda nuestra existencia, como cambió la vida de los primeros discípulos. Así es que cuando uno se encuentra con Jesús, pues uno, yo creo que no se puede callar eso que ha recibido, eso que ha visto, como nos dice uno de los apóstoles en las cartas, no podemos, no, en Hechos, ya se me fue, pero dice, no podemos callar, Padre, lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿no? Efectivamente, ahí habla ya del testimonio, y de eso también nos habla el tema del día de hoy. Una de las mejores maneras, la manera más eficaz de evangelizar es mediante el testimonio. Quizá pudiera decir alguna persona, es que a mí no se me da la manera de hablar en público, me pongo nervioso, soy hasta tartamudo, qué sé yo, Sí. ¿verdad? Pero las personas, el pobre de espíritu que pone toda su confianza, todo su ser en el Señor, evangeliza con su ejemplo, evangeliza con su testimonio, evangeliza con su alegría, evangeliza en el trabajo de cada día. Así es, de hecho el Papa Beato Pablo VI eso lo decía, una de las primeras formas de evangelizar es el testimonio. Hay muchos métodos, está la liturgia, está la predicación viva, como decía ahorita el Padre, gente que puede hablar en público sin ningún problema, está, no sé, la catequesis, que es otra forma de evangelizar. Entonces todos podemos de alguna manera compartir aquello, porque la evangelización, ¿qué es? La buena noticia de Jesús. En el Pentecostés, ¿qué fue lo que dijeron los Pedro aquella mañana de Pentecostés? No se puso a dar una explicación así toda teológica, sino se puso a hablar de lo que ellos habían visto, lo que ellos habían tocado, porque ellos eran testigos. Entonces es importante que nosotros los bautizados sepamos que podemos evangelizar primero con el testimonio de vida. Así es. A fin de cuentas, evangelizar, queridos hermanos y hermanas, evangelizar significa dar a conocer, difundir el nombre, la persona, el proyecto de vida, las aspiraciones, el reino, y ya ni se diga el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, que es su pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando la persona de nuestro Señor Jesucristo toca los ambientes, toca el ambiente, toca todo lo que hace el ser humano, es que se da la maravilla, el gran acontecimiento salvífico de la evangelización. Se trata de que el contenido del evangelio, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, toque la cultura del ser humano, toque todo lo que hace, todo lo que realiza el ser humano, su ser, su persona, su familia, sus circunstancias que le rodean.
Ahorita que usted decía, padre, la cuestión del ambiente, cómo se transforma, yo creo que ahí vale la pena que nos vaya quedando claro. A veces pensamos, voy a evangelizar y me tengo que ir al otro lado del mundo. No, nuestra casa es el primer ambiente donde Cristo tiene que ser anunciado. ¿Cuántas veces en nuestra familia hay personas que aún no conocen el amor de Dios, que se sienten solos, que están deprimidos? Entonces, es el primer ambiente y claro, como usted mencionaba, en el trabajo, el grupo de amigos, la escuela, cualquier lugar es el ambiente propicio donde nosotros, católicos, bautizados, discípulos de Cristo, podemos llevar ese anuncio de la buena nueva en este mundo que está, como hoy lo sabemos, ¿verdad? Quizás ya muy desordenado. Tenemos que seguir transmitiendo esa buena noticia que es Cristo. Ustedes, Alipio, Marcela, como matrimonio, como familia cristiana, como familia evangelizada, creo que nos pueden enriquecer mucho dándonos su testimonio de vida, de cómo les ha ido, ya no como predicadores, sino como evangelizadores de sus propios hijos. Pues mire, padre, no es una tarea fácil. Yo creo que el lugar donde más cuesta evangelizar y que debería ser el primero, como decía yo, es el hogar. Cuesta porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero sí hemos visto muchos cambios. Todavía hay luchas, todavía hay muchas cosas que seguir trabajando, pero hay algo, padre, nosotros seguimos insistiendo, no nos quedamos de brazos cruzados, no decimos, bueno, ya no se puede hacer nada, porque a veces el evangelizador se puede desanimar, uno llega y comparte la buena noticia, y es claro que no todos se van a convertir, y no lo van a hacer al mismo tiempo, padre, pero ¿qué tratamos, Alipio y yo, como esposos, como padres de familia? Pues ir sembrando esa semilla. ¿A quién le toca dar el crecimiento? Como dice Pablo, al Señor. Entonces, en algún momento, ese fruto se va a ir notando, ¿verdad? Nuestros hijos no son malos muchachos, ahí van con sus luchas, pero a eso nos toca a nosotros, no bajar la guardia y seguir proponiendo a Jesucristo como el modelo de vida, seguirlo proponiendo como la persona que puede llenar todos nuestros vacíos, que puede cambiar nuestra vida. Así es. Pues nos ha ayudado bastante, padre, a nosotros evangelizar. Lo que nos ha ayudado mucho también es estar adorando a Jesús, Eucaristía. De ahí no nos despegamos para nada. La oración. La oración tiene un poder tan grande y tan maravilloso que a algunos no les gusta. Pero ojalá algún día el Señor los toque y comprueben lo que la oración va haciendo cada día en uno. Por ejemplo, yo no podía hablar por micrófono. Yo tenía tantas heridas y las sigo teniendo, pero ya menos. Pero el Señor me ha ido ayudando. Cada que doy un tema, Padre, siento que el Señor me sana de algo. Alegre, contento de haber anunciado ese Cristo que sana, ese Cristo maravilloso. Así como San Pablo, ya usted cómo era San Pablo antes, y luego cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, cómo él le anunciaba a Cristo sin miedo, anunciaba a un cansado, él anunciaba a Cristo y seguía viajando, y yo creo que lo azotaron, naufragó, pasó tantas cosas, pero él anunciaba a ese Cristo vivo y resucitado porque había tenido un encuentro con él, y nosotros pues lo tenemos todos los días en el Santísimo. Ese encuentro a partir del cual se comienza a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, según lo que nos acaban de compartir Alipio y su esposa Marcela, se tiene que nutrir con la oración. Así es. Toda acción evangelizadora, toda acción pastoral evangelizadora que no se fundamente en la oración está desgraciadamente destinada al fracaso. Sí. Y creo que al respecto, bien, para que nos ilumine, ¿sí? Me gustaría compartir con todos ustedes, con todos los que nos están viendo y escuchando, parte del magisterio, parte de la enseñanza magisterial de su santidad, el Papa Juan Pablo II, a propósito de todo esto que estamos repasando. El Papa Juan Pablo II nos invita a volver la mirada a Jesucristo nuestro Señor. Así es. Y afirma, dice, pues Él, es decir, la persona de nuestro Señor Jesucristo es la buena nueva de la salvación, comunicada a los hombres de ayer, de hoy y de siempre. Pero al mismo tiempo es también el primer y supremo evangelizador. La Iglesia debe centrar su atención pastoral y su acción evangelizadora en Jesucristo, crucificado y resucitado. Todo lo que se proyecte en el campo eclesial ha de partir de Cristo y de su evangelio.
Por lo cual, afirma aquí el Papa, su santidad Juan Pablo II, por lo cual la iglesia en América, aquí en los pueblos de América, debe hablar cada vez más de Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Este anuncio es el que realmente sacude a los hombres, despierta y transforma los ánimos, es decir, convierte. Cristo ha de ser, queridos hermanos y hermanas, anunciado con gozo y con fuerza, pero principalmente con el testimonio de la propia vida. Entonces yo creo que con este hermoso numeral de esta exhortación Iglesia en América nos queda claro que no es que no vamos a inventar nada, no vamos a ir con un discurso elaborado. Claro, uno se tiene que preparar. En el fundamento de todo esto está la oración, está primero el encuentro con Cristo, la perseverancia, pero sobre todo es que vamos a hablar de un Cristo que está vivo, de un Cristo que está resucitado, o como decimos al inicio del programa, un Cristo que salva, que libera, que transforma. O sea, tener eso claro es lo que a nosotros nos impulsa a comunicarlo a otros. ¿Y cómo se produce, Padre, la transformación? A mí me gusta mucho ese pasaje de la samaritana. ¿Cómo llega? Era una mujer, yo creo que hasta la defensiva, no por la vida, pero cómo la transforma el encuentro con Cristo, que luego le va a anunciar a todo el pueblo que ha encontrado a ese hombre, ¿no? Que le ha dicho cómo es su vida, ¿no? Me he encontrado con un profeta que me ha dicho todo lo que soy, todo lo que he sido, y le ha cambiado de rumbo a mi vida. Y del cántaro que representa su vida antigua, su vida arcaica, su vida obsoleta, pasada, ya ni se acuerda. Lo dejó tirado por allá, lo dejó sepultado, hecho añicos por allá. Eso es lo que provoca el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en este ámbito tan importante, tan primordial de la evangelización, la iglesia que la formamos todos los bautizados y bautizadas, permanentemente se siente necesitada de evangelización, se siente necesitada de ser evangelizada ella. Por eso nos dice el Papa Francisco que el querigma, el primer anuncio de salvación, constantemente se renueva, porque la iglesia siente necesidad de conversión y de renovación constantes. Así es, y es que yo creo que el querigma no es algo que digamos, bueno, ya lo recibí una vez y ya no lo puedo volver a recibir. A veces así pensamos, cada vez que se nos anuncia el amor del Padre, cada vez que se nos habla de ese hijo que ha dado su vida, cada vez que se nos invita a formar comunidad, cada vez que se nos habla pues, de todos esos temas que conllevan el querigma, se renueva nuestra fe. Por eso el Papa Juan Pablo II decía que cuando la fe se comparte, pues esa fe crece mucho más. Entonces nunca puede faltar el que nosotros estemos siempre recordando a la gente pues que tenemos un Dios que nos ama, que tenemos un Dios que perdona, que es un Dios de misericordia y pues que ha enviado a su Hijo para salvarnos. Yo creo que eso es fundamental, que no debemos de perderlo de vista. A veces nos vamos con tanta teoría, tantas cuestiones y al final dejamos a Cristo como un lado cuando Él tendría que ser el centro, ¿no? Así es. Y la iglesia, cuando se siente necesitada permanentemente de ser evangelizada, entonces evangeliza. Y para cumplir esta tarea tan importante que forma parte de su naturaleza, de su identidad, forma discípulos, y el discípulo a fin de cuentas es un enviado. Y por eso en este tema de la evangelización de los pueblos, de la evangelización de las gentes, es importantísimo el envío, el envío. Sin envío no hay misión. Sin envío la misión carece de sentido, carece de significado, ¿verdad? Sí, de hecho aquí el texto nos lo dice precisamente, nadie debe predicar si no es enviado. Entonces, ¿quién nos envía? Pues nos envía la iglesia, ¿no? Y nosotros necesitamos adherirnos totalmente a la persona de Jesús, y nosotros necesitamos sentirnos llamados. La persona que no se siente llamada, Padre, pues no va a poder ser enviada, porque ella dice, es que esto no es para mí, pero todo bautizado realmente es llamado desde ese momento que pasamos a formar parte del pueblo de Dios, que por cierto el Papa Francisco dice que cuando él habla de la iglesia,
lo que a él más le gusta, el concepto que más le gusta de iglesia es eso, pueblo de Dios, pastores y pues obviamente todos los laicos unidos, trabajando juntos para que la misión evangelizadora siga, lo que usted decía, formando discípulos, porque pues no somos eternos, la gente en algún momento que evangeliza hoy, mañana no estará, pero es como Moisés. Moisés en algún momento de su vida pues estuvo ahí fuerte, ¿no? Pero luego vendrá Josué. A él se le encomienda ahora la batuta, digámoslo así, de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y me gusta mucho cómo Moisés asume, ¿no? que pues ha llegado al fin su misión, pero que hay otro que pueda continuarla. Así es. Así como el Padre envía a Jesucristo como el primer enviado, como el primer evangelizador a instaurar, a hacer presente el reino, ese reino de justicia, de paz, de amor, de bienaventuranza, así Jesucristo nuestro Señor envía a sus apóstoles, ¿verdad? Y entonces el apóstol, el discípulo, el enviado, cumple porque ama la misión, se identifica con la misión, se identifica con el contenido, y entonces el mensaje tiene incidencia, tiene resonancia, y el mensaje, el contenido propio de la evangelización, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo, llega a su plenitud cuando es escuchado, cuando es aceptado, cuando es asimilado. Y en este sentido, el pobre de espíritu percibe cuando el mensaje se lo está dando otra persona llena de espíritu, ¿verdad? Y por eso lo asimila, lo escucha, lo acepta, lo encarna, lo hace vida. Y por eso el mensaje tiene incidencia en su vida familiar, personal, comunitaria, en su cultura, en todo lo que hace y emprende. Y por eso se comienza a dar la conversión. Bueno, padre, entonces aquí por lo que usted nos comenta, entonces lo que pasa es que la persona que evangeliza como Jesús tiene que tener mucho amor por las almas, padre. Yo creo que cuando se pierde ese amor, esta cultura tan individualista que luego el Papa Francisco lo menciona tanto, que nos lleva a no importarme qué le pase al otro. Fíjese cuál es una idea, padre. Al menos a mí muchas personas me dicen, a veces las señoras, con que yo venga a la iglesia, total, si mi marido no viene, la salvación es personal. Y nosotros sabemos que la salvación tiene una dimensión comunitaria, padre. O sea, yo me tengo que interesar por la salvación de mi esposo, porque ya somos una sola carne y él a su vez se tiene que interesar por mi salvación. Entonces, yo creo que cuando se pierde el amor por las almas, entonces pues uno se queda muy fresco y diciendo, pues no pasa nada con que yo sepa. Entonces ahí la clave es tener ese amor por las almas para seguir anunciando con ese ardor, con ese fuego del Espíritu Santo a ese Cristo vivo, ¿no? Efectivamente, el contenido del Evangelio, que es el reino de Dios, que es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, como repasamos hace aproximadamente un mes, tiene que tener incidencia, tiene que tocar la cultura del ser humano, tiene que tocar las circunstancias, todo lo que le rodea, y entonces el Evangelio ya no va a ser una distracción. Exacto. Nada más ahí, no va a ser algo ahí superficial, no va a ser nada más, como decía la señora, yo con que vaya a la iglesia, con que cumpla con mis devocioncitas, y ya con eso cumplo. No, aquí se trata de que la evangelización, al tocar la cultura del ser humano, tiene que convertirse en eso, en un modo de vivir, en un estilo de vivir, en una cultura cristiana. O sea, aquí estamos hablando entonces de que el evangelio se tiene que encarnar, padre, para que no siga habiendo lo que sucede, Alipio, muchas veces, que hacemos una separación, padre, entre vida y fe. Entonces pensamos que la fe, bueno, sí me digo católico, pero eso no se nota en mi trabajo, no se nota en otros ambientes. O sea, soy católico dentro de la iglesia, pero fuera, pues no se nota porque no hay un cambio. Entonces significa, padre, que nada más tengo como una barnizadita, pero no se ha encarnado en mí como se encarnó, por ejemplo, en María. Claro, digo, haciendo una similitud, no se ha encarnado en nosotros la persona de Jesús, porque cuando se encarna, cambia el modo de pensar, cambia el modo de expresarse. Digo, yo puedo decirlo, y lo he dicho muchas veces, Alipio era mal hablado, padre, terrible. Pero una vez que el Señor, pues toca su corazón, digo, sin que yo dijera nada, sin que, oye, deja de... Solito, padre. Y eso se le va haciendo un hábito, se le va haciendo una sana costumbre, se le va
se le va haciendo una cultura, un modo de vivir y lo va fomentando con todo lo que le rodea. Exacto. De eso se trata. Como la carta de Ogneto, ¿no? Que luego, qué hermoso texto, no lo traje ahorita, se me viene a la mente, como decía, bueno, los cristianos están en el mundo, pero no son del mundo, y llamaba la atención la forma de vivir de aquella gente, ¿no? Ajá, así es. A propósito de la carta a Diogneto, por aquí nos Viene. lo Sí, es presenta. padre, aquí está. En Aquí el está. 22, en el 22. Léelo, hija. léelo. Sí. Que no- Dice aquí, los cristianos en el mundo. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, según las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en propias palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Así, nada más y nada menos, o sea, casi para resumir, lo que el alma es al cuerpo, lo que el alma es al cuerpo, son los cristianos en el mundo, para el mundo, insertos en el mundo, pero viviendo como luz, viviendo como el fermento, como la sal que le da sabor a este mundo. Ahora, tengamos en cuenta que esto no es palabra de Dios. No, es para un texto nada. de un historiador profano, a un tal Diogneto, ¿verdad? Y que nos habla del tenor, del modo de vivir de los primeros cristianos, que coincide en gran parte con la manera de vivir con que vivían las primitivas comunidades cristianas, y que nos lo describe de manera también muy clara el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces debemos de darnos cuenta que si realmente el contenido del evangelio, si la evangelización toca nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, y tiene repercusión en todo lo que nosotros hacemos, estimados hermanos y hermanas, tenemos que llegar a fomentar este estilo de vida en todo lo que realizamos, en todo lo que hacemos. Así es, y es que ya nos queda un minuto, pues bueno, entonces está muy, muy bonito el tema. Yo quisiera invitarles a todos ustedes a que nos vayamos tomando en serio este llamado que Dios nos hace, porque miren, toda vocación implica una misión, hermanos. Nos llama el Señor para enviarnos, y allí donde nos ha colocado, allí en ese trabajo, en esa comunidad, en esa familia, allí tenemos que desempeñar nuestra misión y hacerlo con todo el amor, con toda la alegría, como lo hacían las primeras comunidades cristianas, comunicar que Cristo está vivo. Así, y que quede claro, al discípulo, al evangelizador, nada ni nadie lo desanima. Está preparado para toda circunstancia, para enfrentar toda circunstancia, por adversa que ésta sea, ¿verdad? Al discípulo, al evangelizador, al apóstol, le basta con haber cumplido su tarea, con haber cumplido su deber. En eso radica su éxito,
con eso le basta, con eso le satisface. Así es, Padre, pues gloria al Señor. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en esta tarde. Les esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde aquí en el 89.7 FM, La Grande de Tabasco. Dios les bendiga. Soy Marcela Lizárraga Falcón. Alipio Gil Caña. Su amigo de siempre, Padre Roberto. Dios les bendiga a todos. Bonita tarde. Un olvidado y un pobre. Por hoy hemos terminado, pero te esperamos en la próxima emisión de La Hora Católica, de 1 a 1:30 de la tarde, y que la bendición de Dios recaiga en todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Yo quiero, Jesús, curar sus heridas, ser un bálsamo para su vida. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX.